Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva Educharla de este ciclo de Educharlas 2020 que estamos realizando de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Durante todo el año las vamos a estar haciendo, cubriendo distintas temáticas del cuidado de la diabetes y también para seguir progresando con la concientización de la misma. Hoy es un día muy especial, aprovechamos esta transmisión en directo para hablar del hecho que se consagró hoy por la mañana, de la publicación del librillo para la diabetes tipo 1 en el entorno escolar con los niños, que fue publicado por ANEP hoy por la mañana y en donde la Asociación de Diabéticos también participó de dicha presentación con el mayor de los agrados de estar presentes en este logro que hemos luchado tanto a lo largo de los años y que finalmente por fin en el entorno escolar se cuenta con un respaldo para los niños con diabetes tipo 1. Realmente lo celebramos desde la comunidad y la sociedad civil. Estamos muy contentos y esperamos que esto sea también un avance y una oportunidad para seguir trabajando a futuro y poder darle un contexto para que este librillo se pueda aplicar en su totalidad. Bien, cerramos paréntesis y nos metemos de lleno en la charla que tenemos hoy preparada para ustedes que están del otro lado, desde las plataformas de Facebook, Microsoft Teams, que estamos transmitiendo ahora en vivo, y también por Vera TV, que nos están mirando a través de Vera por los canales de la plataforma. Les mandamos un gran saludo. Y vamos a comenzar con la charla de hoy, que es muy interesante, es un tema muy importante. Hay gente que le dice que la diabetes gestacional también debería llamarse la prediabetes, por lo que significa. Bueno, ahora lo vamos a ver más en profundidad. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundito. Bien, ahí tenemos la pantalla, me parece compartida. Ponemos en modo presentación y le damos comienzo a esta charla interesante que tiene el título de Diabetes en mi embarazo, ¿por qué? Esto es una pregunta que nos ha llegado muchísimo a nosotros y a toda la comunidad en realidad, tanto a nivel profesional como a nivel de personas. ¿Por qué durante el embarazo puede surgir la diabetes? ¿Qué relación tiene la diabetes con el embarazo? ¿Existe alguna forma de prevenirlo? Eh, ¿Significa que como tenemos diabetes en el embarazo la vamos a tener para siempre? Bueno, esta y un montón de otras interrogantes las vamos a ir desarrollando en esta charla. Vamos a comenzar a darle comienzo. Bien, antes de meternos de lleno en la diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional, vamos a recordar un poquito lo que veníamos hablando en las charlas pasadas, ¿verdad? ¿Qué es la diabetes? Cuando decimos diabetes, a qué hacemos referencia? Bueno, la definición más técnica, digamos, es que es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por altos niveles de azúcar en la sangre. Y se los voy a traducir para los que están del otro lado. Significa que nosotros tenemos un equilibrio en el cuerpo de la cantidad de azúcar que nos recorre por la sangre, y cuando se rompe este equilibrio, es decir, cuando aumenta la cantidad de azúcar en sangre, es cuando surge la diabetes. Esto puede ser debido a que hay una deficiencia en la producción de insulina, que es algo que lo hablamos largo y tendido ya en las charlas pasadas, de la función que tiene la insulina, que es una hormona de nuestro cuerpo que se encarga de bajar la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre, o puede ser también por defectos en la acción de la insulina. Defectos en la acción de la insulina. Y esto tiene que ver bastante con la diabetes gestacional. Más adelante lo vamos a ir profundizando. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los tipos de diabetes relacionados con el embarazo? Bien, tenemos la diabetes pregestacional. En la clasificación de diabetes pregestacional hace referencia a las personas que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y mujeres que quedan embarazadas, ¿verdad? Es decir, que ya existía una diabetes diagnosticada en esta gente y hay un embarazo que puede ser planificado o no. Y después tenemos la diabetes gestacional, que va a ser esta charla de hoy, que sucede durante el embarazo. Esa es la diferencia. Las otras diabetes pregestacionales es una persona que ya tenía diabetes
y planifica o no tener un embarazo, es decir, queda embarazada la mujer. Y la diabetes gestacional sucede en el transcurso del embarazo. ¿Ah? Bien, continuamos. Entonces, una de las interrogantes es, ¿cuál es la relación entre el embarazo y la diabetes? Bueno, hay una frase muy conocida dentro de la clínica del tratamiento que es que el embarazo es diabetogénico. Es decir, solo por el hecho de una mujer estar embarazada, hay grandes probabilidades de que se desarrolle una diabetes gestacional. Solo por el hecho de estar embarazado. Y esto se debe a las hormonas que se producen por la placenta que se genera en el cuerpo de la mujer. Son unas cuantas hormonas que se producen por la placenta y lo que generan a largo plazo, o podrían generar en realidad, es justamente una diabetes gestacional. Como vemos ahí en pantalla, la diabetes gestacional es una de las enfermedades más comunes en las mujeres embarazadas. Más comunes. Tenemos todo tipo de enfermedades en las mujeres embarazadas y algunas complicaciones que tienen que ver con el embarazo en sí, pero como patología, es decir, como enfermedad que puede pasar durante y únicamente durante el embarazo, tenemos a la diabetes gestacional. La diferencia, como decíamos, entre las diabetes, las diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, es que esta última se diagnostica en la paciente por primera vez durante el embarazo. ¿Ah? Esta es la diferencia que hay, que lo explicaba un poco en las diapositivas anteriores. ¿Y a qué se debe la diabetes gestacional? ¿O cuál es la causa de su aparición? La única causa, digamos, es la resistencia a la insulina provocada por las hormonas de la placenta, ¿verdad? Esto sumado a los factores de riesgo que puede haber para un embarazo, como por ejemplo el sobrepeso pregestacional, es decir, una persona que tiene sobrepeso antes de quedar embarazada, una mujer, eso es un factor de riesgo. También haber tenido hijos ya con diabetes gestacional en embarazos previos también es un factor de riesgo. El tipo de alimentación, el estilo de vida que lleve esa madre o esa futura gestante, también son factores de riesgo que junto con las hormonas de la placenta, una vez transcurriendo el embarazo, puede generar una diabetes gestacional. Como vemos ahí en pantalla, se debe al cambio hormonal, como decíamos, que se presenta en el cuerpo, evitando convertir la glucosa en energía. La glucosa, ¿verdad?, que transcurre por nuestra sangre, la insulina no puede actuar por la resistencia que hay en el cuerpo y esa glucosa sigue aumentando. Algunas hormonas pueden afectar el proceso de la insulina en el cuerpo, es decir, quizás se produzca también menos insulina, no solamente que la insulina que está presente no funcione bien porque haya una resistencia por las hormonas de la placenta, como lo veníamos viendo, sino que también se puede producir una disminución de la producción de insulina. Estas hormonas se llaman lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol. Estas son las más típicas hormonas placentarias que pueden generar diabetes gestacional. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas en realidad son bastante parecidos a cualquier tipo de diabetes, salvo con la salvedad, en realidad, que por suerte hoy en día, o por el sistema que tenemos nosotros aquí en Uruguay de la cobertura universal de salud y lo que son los protocolos de detección de la diabetes gestacional, nunca se llega a tener estos síntomas de manera exacerbada, ¿verdad? Síntomas como la visión borrosa, orinar frecuentemente, sensación de sed todo el día, náuseas o vómitos que también se pueden confundir en el embarazo, el apetito constante, fatiga, infecciones vaginales y urinarias frecuentes debido a la hiperglucemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que era hiperglucemia? Era cuando aumentaba la cantidad de azúcar en la sangre y como resultado de esto, la persona va a tener que eliminar esta cantidad de azúcar en exceso a través de la orina, ¿verdad? Y esto puede producir infecciones vaginales y urinarias. Todo esto tiene que ser descartado en la visita con el médico ginecólogo, que va a hacer una serie de estudios, que ahora los vamos a ver más adelante, para descartar la diabetes gestacional. Bien, continuamos.
¿Cuándo se diagnostica? Otra pregunta que nos han hecho muchísimo y que también está en duda de todos. ¿Cuándo se diagnostica? Bueno, este padecimiento se presenta generalmente durante la mitad del segundo trimestre. Síganme, durante la mitad del segundo trimestre. Sin embargo, se puede presentar casos en donde se diagnostican iniciando el segundo trimestre, pero generalmente es por la mitad. Inclusive existe una normativa del Ministerio de Salud Pública que se debe hacer un análisis durante la segunda mitad del segundo trimestre, justamente. Es como un juego de palabras ahí medio confuso. Bien, ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? Se tienen que hacer 2 o más glucemias en ayunas y estas tienen que dar mayor o igual a 92, asegurando 8 horas de ayuno. Voy a repetir lo que acabé de decir. Se tienen que hacer 2 o más glucemias en ayunas. A veces solamente se hace uno por una glucemia sola en ayunas porque se relaciona con los factores de riesgo que traía la madre, ¿verdad? Pero generalmente son 2 o más glucemias en ayunas y tiene que dar mayor o igual a 92, y este valor es distinto al valor diagnóstico de la diabetes convencional que todos conocemos, ¿verdad? La diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 tiene que ser en ayunas mayor o igual a 126, ¿se acuerdan de las charlas pasadas? Bueno, la diabetes gestacional tiene que ser mayor o igual a 92. Si la madre se hace un análisis de sangre en ayunas, con más de, asegurando 8 horas, y el valor da 91 o menos, esa madre no tiene diabetes gestacional. Ahora bien, si durante el segundo, la segunda parte del segundo trimestre, como decíamos, da mayor o igual a 92, entonces tenemos una presencia de diabetes gestacional por lo de las hormonas que les comentaba hoy. Segunda glucemia, ideal realizar en una semana y con dieta libre de 3 días previos. Esto también es una recomendación de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Si nos hacemos un análisis de sangre en ayunas y nos da mayor o igual a 92, a las mamás que están cursando el segundo trimestre, se recomienda hacer una segunda glucemia en ayunas con una semana de diferencia y una dieta libre por lo menos de 3 días previos. Es decir, que puede comer lo que quiera. Se recomienda que coma todo lo que comería si tuviese ganas, una dieta alta, rica en carbohidratos, por ejemplo, y se realiza de vuelta, ¿verdad? Y si da mayor o igual a 92, tenemos diabetes gestacional. Bien. Otra manera que se puede diagnosticar es a través de la PTOG o prueba de tolerancia oral a la glucosa o curva de glucemia, como la conoce mucha gente, la curva, la famosa curva de glucemia, que consta de realizar una ingesta en ayunas, ¿verdad?, de 75 gramos de glucosa en 5 minutos, es decir, se tienen que tomar un vaso que tiene como un gel, generalmente es un gel o un jugo que tiene 75 gramos de glucosa y se saca sangre, ¿verdad? Tiene que tener algunas particularidades este análisis también. 2 o 3 días previos con dieta libre, como decíamos antes, es decir, comer cualquier cosa hasta el día de la prueba y que hay que ir en ayunas. No se debe fumar ni ingerir alimentos y estar en reposo durante la prueba. No debe estar cursando un proceso infeccioso, es decir, si tienen alguna gripe o algún otro proceso infeccioso, no es recomendable que se hagan esta prueba porque el valor no va a ser certero. No debe recibir corticoides la persona o beta bloqueantes, que esto también debe ser supervisado, por supuesto, por un ginecólogo y o un endocrinólogo. Pero esta es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa o curva de glucemia que todos conocemos, y el valor de la glucosa venosa, es decir, de la sangre, cuando te sacan sangre, después que te tomas ese líquido de 75 gramos de glucosa, el valor que debe estar en sangre 2 horas después, si es mayor o igual a 153, estamos hablando de una diabetes gestacional. Acá tenemos un pequeño, yo digo pequeño, pero en realidad es súper complejo, y voy a tratar de hacerlo lo más abreviado posible. Este es el algoritmo diagnóstico de la diabetes gestacional. Se los voy a traducir. Ustedes comienzan por acá arriba, ¿verdad? Ustedes van a una primera consulta con el médico, ¿verdad? Ya saben que como pareja van a tener un bebé.
y van a la consulta con el médico. El médico, están cursando el segundo trimestre, les hace una glucemia en ayunas. La glucemia en ayunas da mayor o igual a 92. Mayor o igual a 92. ¿Qué hacemos? Repetimos ese análisis, y si da mayor o igual a 92 en la segunda prueba, estamos hablando de una diabetes gestacional, como lo vimos recién, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la diapositiva pasada. Ahora bien, tenemos otro escenario. Nos enteramos que vamos a ser papás o mamás. Vamos al médico, la madre gestante, se le realiza un análisis de glucemia en ayunas y le da menor a 92. Pero esto es al comienzo del embarazo, ¿verdad? Esto recién nos enteramos que estamos embarazados, ¿verdad? Al comienzo todavía no llegamos ni al segundo trimestre. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esperamos hasta la semana 24 y 28 de gestación y realizamos la prueba de tolerancia oral a la glucosa que vimos recién, o la curva de glucemia. Si esta curva da menor a 153 a las 2 horas, menor a 153, y la persona no tiene factores de riesgo, es decir, que no tuvo un embarazo previo con diabetes gestacional, o no tiene sobrepeso, o tiene un estilo de vida activo, descartamos la diabetes gestacional. Es decir, esa persona no tiene diabetes gestacional. Ahora bien, escenario distinto. ¿Hasta acá me siguen? Espero que sí, está medio confuso, pero estoy tratando de decirlo lo más claro que puedo. Si a la semana 24-28 del embarazo nos hacen la curva de glucemia y nos da menor a 153 a las 2 horas, pero hay factores de riesgo, es decir, la madre tiene un sobrepeso en el embarazo, o ya tenía un sobrepeso antes de quedar embarazada y no tenía el mejor estilo de vida, es decir, que no era que no era saludable, se vuelve a realizar la curva de glucemia a la semana 31-33. Se vuelve a realizar, ¿verdad? Y si esta glucemia en la semana 31-33 da mayor o igual a 153, estamos hablando de una diabetes gestacional. Es decir, que se puede diagnosticar entre la semana 31 y 33. Y si esta glucemia a estas semanas 31 y 33 de gestación da menor a 153, menor a 153, descartamos la diabetes gestacional. Bastante confuso, ¿verdad? Sé que es bastante confuso, pero así es como se diagnostica la diabetes gestacional. Es importante que sepan esto. Lo primero que tienen que hacer es ir al médico si nos enteramos que estamos embarazados. El médico les va a mandar los análisis de sangre correspondientes y él es el que va a tener que hacer todo este algoritmo, él o ella, el médico que atienda, para descartar la diabetes gestacional, ¿verdad? Bien. Ahora sigue mi compañera Clarisa con los factores que aumentan el riesgo de presentar diabetes gestacional. Ella va a desarrollar toda esta parte y al final vamos a estar respondiendo dudas y preguntas sobre todo lo que a ustedes se les pueda imaginar en este momento. Vamos a estar respondiéndolas al final. Clarisa, te escucho. Muchas gracias, Bruno. Hola para todos, ¿cómo están? Eso está muy bueno, lo de las preguntas, Bruno. Es interesantísimo que a medida que vayamos hablando, si se les ocurre algo, la pregunten igual, porque hay gente que nos está colaborando en el Facebook, acá en el Teams y demás, y nos va a mandar toda esa información y nosotros vamos a poder contestar todas las preguntas que tengan. Otra cosa que está bueno también es que quizás los que nos están viendo conocen a alguien que tenga, ahora cuando los diga, algún factor de riesgo aumentado para presentar diabetes gestacional, y está bueno que antes del embarazo, para la planificación, conozcan todo esto, así que pueden compartir el video para que lo vean más personas. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de presentar diabetes gestacional? Uno son los antecedentes familiares. Si nosotros tenemos algún pariente, papá, mamá, hermanos, primos, que tengan diabetes tipo 2, tenemos antecedentes familiares de diabetes. Así que tenemos más predisposición a tener un embarazo con diabetes gestacional. Si son de edad avanzada también, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo que hoy Bruno ya lo había estado comentando. El haber tenido un embarazo anterior con diabetes gestacional predispone a la mamá para volver a tener diabetes gestacional.
El aumento excesivo de peso durante el embarazo. Ahora después, más adelante, les voy a contar cuáles son los parámetros de peso que son buenos durante el embarazo y cuándo es que se supera ese aumento de peso que se debe tener dependiendo mucho de los factores y de las características de cada persona. El síndrome de ovario poliquístico parece medio entreverado de escuchar, pero en realidad hay muchas mujeres que tienen este síndrome de ovario poliquístico, que es que se forman en el ovario pequeños quistes que por estar ahí hacen que el ovario genere hormonas que son, como les explicaba Bruno hoy, las que después detienen la acción de la insulina. Sobre todo el síndrome de ovario poliquístico lo que hace son liberar hormonas masculinas en las mujeres. A veces son mujeres que tienen más pelo del que deberían tener y algunas otras características. Si uno ya sabe que tiene síndrome de ovario poliquístico, también tiene que entender que puede ser uno de los factores que aumenten la diabetes gestacional. Por supuesto, el tabaquismo es un factor de riesgo. Los antecedentes de mortinatalidad, ¿qué es esto? Cuando tuvimos un embarazo que no llegó a término, que el bebé no pudo llegar a nacer con vida. Entonces, bueno, quizás una de las cosas sea que la mujer tuviese algún problema con la diabetes gestacional, entonces el antecedente también da un factor que aumenta el riesgo. O haber dado a luz a un niño con alguna enfermedad congénita. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes gestacional? Hablamos de cuáles son las cosas que lo predisponen y cuál es el tratamiento. El tratamiento de la diabetes gestacional es tan simple como intentar que el organismo funcione como funcionaría si no tuviésemos diabetes gestacional. Es decir, que el nivel de glucosa en sangre se mantenga igual que el de una mujer que no tiene diabetes, ¿sí? ¿Cómo se hace ese tratamiento? ¿Cómo logramos mantener los niveles de glucosa en rango? Con una alimentación balanceada, con una actividad física que tiene que ser preparada específico para esa mamá. Si es una mamá que ya hacía mucho ejercicio físico, va a tener cierta actividad física. Si es una mamá que era muy sedentaria, va a tener que tener otro tipo de actividad, pero siempre va a tener que programar actividad física para lograr un buen control de la diabetes gestacional, ya que la actividad física lo que logra es disminuir la resistencia a la insulina. En algunos casos se incluye mediciones diarias de glucosa, que en la clase anterior que estuvimos hablando explicamos bien cómo se hace la medición diaria de glucosa, y también en algunos casos la inyección de insulina. Esto es lo que les hablaba hace unos minutos, el incremento de peso recomendado durante el embarazo. Miren cuál es la cantidad y por qué. Si una mamá empieza su embarazo con bajo peso, entonces el incremento de peso recomendado para que el bebé nazca sano es entre 12 y 18 kilos. Si la mamá tiene un estado nutricional normal, es decir, que tiene un peso normal, entre 10 a 13 kilos. Si la mamá tiene sobrepeso, de 7 a 10. Y si tiene obesidad, de 6 a 7. Esto es muy importante para no enfermarnos más en el embarazo. Y esto se lleva a cabo de la mano de un profesional de la salud, que es el nutricionista, el licenciado en nutrición. Es muy importante el contacto con el licenciado de nutrición durante el cuidado del embarazo, de todas las mamás, de las que tienen diabetes, de las que tienen diabetes gestacional y de las que no. Es muy importante que el peso de la mamá sea atendido por una persona que conoce sobre el tema. ¿Cuáles son los nutrientes críticos en el embarazo? Los pusimos acá. El hierro, el zinc, las grasas esenciales, que son, bueno, las grasas que son saludables para el organismo, el calcio y los folatos. Todo esto lo calcula el nutricionista y le acerca a la mamá un plan de alimentación que va a ser el adecuado para tener un buen desarrollo del embarazo. Si tenemos diabetes gestacional y nos mandan medirnos la glucemia,
¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos que entender que son los objetivos? Esta es una pregunta muy, pero muy común entre las personas que nos hacen consultas en la Asociación de Diabéticos con referencia a la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los valores objetivos? ¿Cuáles son los valores que tiene que tener una mujer sin embarazo para estar bien y una mujer sin diabetes gestacional para estar bien? ¿Y a qué tenemos que apuntar las personas que tenemos diabetes y que queremos tener un embarazo correctamente? Antes de la comida, que comúnmente los médicos te ponen PP o preprandial, que es antes de comer, la glucemia tiene que estar en 95 miligramos por decilitro o menos, que en realidad es entre 70 y 95. Una hora después de una comida, que los médicos le ponen postprandial, el postprandial tiene que estar en 140 miligramos por decilitro o menos, ¿sí? Y 2 horas después de la comida, 120 miligramos por decilitro o menos. Vieron que hoy Bruno les decía que esos valores no eran los valores ni de diagnóstico de la diabetes común. Estos tampoco son los valores de glucemia objetivos para una persona que tiene diabetes. De hecho, 2 horas después de una comida es hasta 140 miligramos por decilitro y en las personas con diabetes hasta 180. Pero bueno, es una situación especial que hay que tener muchísimo cuidado, por eso se ponen estos valores objetivos tan precisos y tan por debajo de lo que después ocurre con el tratamiento de la diabetes. ¿Por qué se los contamos? Porque seguir su tratamiento para la diabetes gestacional va a hacer que la mamá se mantenga sana durante el embarazo y el bebé se mantenga sano durante el embarazo. Y el parto termine siendo un parto a término y natural. Y por supuesto, ayudar también a ese bebé que estamos engendrando a que cuando nazca no tenga problemas en el futuro. ¿Qué es lo que más queremos evitar? Tomando el control de la diabetes gestacional. La preeclampsia, ¿qué es la preeclampsia? Es una alteración que le viene a las mamás durante el embarazo en el que le sube mucho la presión y la mamá deja de alimentar al bebé correctamente. Esto termina con un nacimiento prematuro y con una mamá internada grave. Dar a luz a un bebé macrosómico. ¿Qué quiere decir macrosómico? Que va a ser más grande y más gordo, desarrollado más grande que lo normal. ¿Por qué? Porque la cantidad de glucosa circulando por el torrente sanguíneo de la mamá es la que alimenta al bebé a través del cordón umbilical. Si el bebé está siendo alimentado constantemente con mucha cantidad de glucosa, va a desarrollarse más rápido, no en el tiempo adecuado y va a ser más grande. Esto puede traer muchas complicaciones. Y este es un consejo que les damos que también es muy importante. Las preocupaciones, el preocuparse excesivamente puede traer otros problemas en referencia a la glucosa en el torrente sanguíneo. Sabemos que en un embarazo, cuando una mujer le dicen que está embarazada, es todo felicidad, pero también empiezan un montón de nervios y de preocupaciones. La diabetes gestacional es una preocupación más. Lo bueno es que si uno sabe que está atendido, que está yendo al sistema de salud, que le están atendiendo como un embarazo que es de riesgo, pero estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para reducir los riesgos. Entonces no es necesario, además, cargarnos con el peso de la preocupación, porque eso va a hacer que sea más difícil el tratamiento. ¿Qué pasa después? Tengo el bebé, nació sano, me cuidé, hice todo bien y ahora viene el después. La diabetes gestacional, por lo general, se va después del embarazo. Si nace el bebé y la mamá deja o de inyectarse insulina o de tener que monitorizarse. Pero una vez que alguien ha tenido diabetes gestacional, tiene que saber que tiene riesgo de tener diabetes tipo 2. 2 de cada 3 casos de embarazos de diabetes gestacional, 2 de cada 3, imagínense la cantidad. La mamá, con el tiempo, termina teniendo diabetes tipo 2. Entonces hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado a lo que va a pasar
después de el nacimiento del bebé, que es el momento en el que las mamás están menos cuidándose a sí mismas porque tienen muchísima atención hacia el bebé, pero también hay que tener cuidado porque sabemos que esto puede suceder. Como sabemos que esto puede pasar, hay que volver a hacerse la prueba que hoy comentaba Bruno, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y se hace entre las 4 y las 12 semanas después del parto. Y después, con el correr de los años, también cada 1 o 3 años, eso lo va a ir determinando el médico que los atienda o que las atienda, lo va a determinar el médico, van a tener que seguir monitoreando que no tengan diabetes tipo 2. Ahora hay que entender algo. El que sepamos que tenemos diabetes gestacional y que tenemos mucha más predisposición a tener diabetes tipo 2, podemos evitarlo tomando algunos cambios en el estilo de vida. Podemos evitarlo o retrasarlo. Lo que hacemos entonces es hay cambios en el estilo de vida, una alimentación más saludable, ejercicio, y bueno, y en algunos casos a veces los médicos también recetan la toma de algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo la metformina, pero son casos puntuales. En el 2017, el Día Mundial de la Diabetes hizo mucho hincapié en cuál era el derecho de la mujer en saber que tenía diabetes gestacional, la importancia de los controles, la importancia de controlarse desde el día 1 hasta llegar al principio del tercer trimestre, como contaba Bruno, o en la mitad del segundo trimestre, para entender y para conocer y para cuidarnos desde el principio. 1 de cada 7 nacimientos en el mundo se ve afectado por la diabetes gestacional. Tenemos que ayudar a protegernos, a proteger a las mujeres y a proteger a esos bebés. Cuanto más nos ayuden a contar de la existencia de esto y de la importancia de los cuidados que hay que tener con una mamá, mejor. Por suerte nosotros en el Uruguay tenemos un sistema de atención que ya está pautado cuando hay que hacerse el estudio de diabetes gestacional y se le hace a todas las mujeres que controlan su embarazo. Así que por ese lado nos quedamos tranquilas que si estamos controladas, que si estamos yendo al ginecólogo, vamos a tener un buen control de nuestro embarazo y si seguimos, por supuesto, las pautas que nos dan el equipo de salud. Miren la cantidad de nacimientos que están afectados por algún tipo de hiperglucemia en el embarazo. 20,9 millones, el 16,2% de los nacimientos a nivel mundial. Y miren este dato, que lo decimos siempre, pero creo que lo vuelvan a escuchar. Hasta el 70% de los casos de diabetes tipo 2, el 70% de los casos se puede prevenir cambiando los hábitos de vida. Es muy importante. Y miren este otro, porque decimos, bueno, dijimos que uno de los factores de riesgo era ser una mujer con más años en un embarazo, pero miren este dato. La mitad de los casos de hiperglucemia ocurren en mujeres de menos de 30 años. Así que a cuidarse todas, no pensar que, bueno, porque yo soy joven no me va a pasar nada, a tener el control que corresponde. Y bueno, otro dato muy importante es que el 46,5% de los adultos con diabetes tipo 2 no ha tenido el diagnóstico. Es algo que lo trabajamos siempre, pero es muy importante que la gente lo sepa y que empiece a tomar conciencia sobre el cuidado de la diabetes. Bueno, por hoy hemos terminado nuestra charla sobre diabetes gestacional. ¿Tenemos preguntas, Bruno? Bueno, muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias a ustedes. Tenemos alguna preguntita en realidad puntual de esta charla express que hicimos de diabetes gestacional, que cubrimos qué es la diabetes gestacional, cómo se diferencia de las otras, cómo se diagnostica, qué precauciones hay que tener y qué pasa después de la diabetes gestacional. Y una de las preguntas justamente relacionada a lo último que mencioné es una pregunta que nos hicieron en Facebook
tuve diabetes gestacional y después me apareció a mis 39 años. ¿Hay relación entre la diabetes gestacional y que aparezca después con los años? Justamente lo que mencionaba Justo lo que habíamos Clarisa. estado hablando hoy, ¿no? Exacto. Inclusive me atrevo a decirte que hay algunos consensos internacionales de científicos que ya categorizan a la diabetes gestacional como una prediabetes, así como que lo piensan ya que es una prediabetes. En vez de decirte tenés diabetes gestacional, te dirían tenés prediabetes. Después del embarazo hay que hacer un cambio de vida en el estilo de vida para evitar que se te desarrolle la diabetes tipo 2. Pero para contestar la pregunta específicamente, sí hay una relación enorme y tiene que ver con la resistencia a la insulina. Lo que comenzamos la charla, ¿verdad? Durante el embarazo se da una resistencia a la insulina. Y luego del embarazo, al haber vivido esa resistencia a la insulina, si no realizamos algunos cambios que favorezcan una reducción a la resistencia, podemos terminar desarrollando una diabetes tipo 2. Bien, si tienen más dudas y preguntas, por favor postéenlas en la página de Facebook o nos las hacen llegar también a la Asociación de Diabéticos por los otros medios que se las vamos a estar respondiendo sobre la diabetes gestacional. Y aprovechamos, Clarisa, para invitarlos el martes que viene a otra charla de embarazo también, súper interesante y súper importante también porque es como subir un nivel más de complejidad en lo que tiene que ver con el embarazo con diabetes, que es la diabetes pregestacional, ¿verdad? Los tipos de diabetes antes de planificar un embarazo, cuáles son los miedos y cómo se transcurre durante el embarazo ya con diabetes pregestacional. Bueno, los dejamos por hoy. Clarisa, te agradecemos de vuelta. Sí, muchas gracias a vos. Esperemos que todos estén atentos del otro lado y los esperamos el martes que viene. Les mandamos un saludo a través de Facebook, a través de Microsoft Teams y a través de Vera TV, perdón. Y los esperamos el martes que viene. Hasta la próxima. Chao.